Muy buenas tardes, que el Dios del cielo te bendiga con todas bendiciones espirituales en los lugares celestes. Estamos en tu espacio radial Impacto de Dios para tu vida, transmitido a través de Retorno TV. Así que te invitamos a que te suscribas a este canal que está siendo de gran bendición. Dios bendiga a cada persona que nos siguen y que hemos recibido testimonio de lo que Dios está haciendo, de las vidas que están siendo transformadas, las vidas que están siendo tocadas. Que el Dios del cielo le bendiga grandemente. Estamos acompañados el día de hoy de la pastora Marilyn Cordero, gloria al nombre del Señor, así que vamos a dejar que ella se presente en esta tarde. Muy buenas tardes a todos los que están ahí en sintonía. Para mí es un placer volver a estar otra vez con ustedes compartiendo en este espacio. Como dijo el hermano Sandy, Marilyn Cordero López de Brazován, pastora y psicóloga, estamos para servirle y es un honor para nosotros estar aquí. Amén. De igual manera estamos acompañados de tu hermana Rebeca, así que Rebeca, salúdanos, gloria al nombre del Señor. Amén, Dios le bendiga, mi nombre es Rebeca, me congrego en la iglesia de Marilyn y para nosotros es un placer poder compartir esta palabra de Dios con ustedes. Amén, qué bendición. Saludamos también a nuestro hermano Carlos Tejada, que no pudo estar con nosotros, pero yo sé que va a estar compartiendo este glorioso programa que yo sé que va a bendecir nuestras vidas. Gloria al nombre de Jesús. Así que vamos a estar dando continuidad a lo que el día pasado estuvimos hablando sobre el tema de la ansiedad, que muchas personas pues no testificaron que fueron bendecidos con esta palabra, y yo sé que hoy no será la excepción, sino que Dios va a traer una palabra que va a bendecir nuestras vidas. Así que yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo que usted pueda compartir esta palabra. Sabemos que hay muchas personas que están atravesando por procesos de ansiedad y creemos que Dios va a dar una respuesta para que sean bendecidos y que puedan salir victoriosos de su proceso. Así que vamos a dejar a la pastora y licenciada Marilyn Cordero con nosotros. Muchas gracias, para mí es un placer. Amén. Bien, vamos a continuar con este tema importantísimo y sé que va a servir de mucha ayuda para las personas que estén pasando por esta situación o tengan algún familiar que le esté pasando por esta situación y puedan ayudarlo. Amén. La ansiedad se manifiesta cuando pensamos que todo depende de nosotros y no de Dios. Escuchen bien, la ansiedad se manifiesta cuando pensamos que todo depende de nosotros y no de Dios. Poderoso. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 25, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Palabra de Dios. Amén. Que Dios bendiga sus palabras. Amén. Y nos ayude a ser hacedores de ella. Amén. Gloria a Jesús. La ansiedad viene del latín el término ansiete, que significa estrechamiento de la mente. Es decir, cuando una persona está pasando por ansiedad, su mente se encierra en solamente un problema, una situación, y no tiene capacidad para ver otras cosas. Amén. A veces no tiene capacidad para ver la salida. ¿Por qué? Porque su mente se estrecha. La ansiedad la pasan muchas personas, pero el problema es cuando la ansiedad se vuelve patológica. Amén. Así Es normal tú sentir ansiedad, pero el problema está cuando se vuelve patológica. Es decir, cuando se vuelve una enfermedad. Cuando hablamos de patología, estamos hablando de la rama de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y fisiológicos de los órganos enfermos, y así también como los síntomas y signos en lo que se manifiesta una enfermedad. Entonces, cuando ya la ansiedad se vuelve patológica y presenta signos fisiológicos en tu cuerpo, entonces hay problemas. Amén. Gloria a Jesús. Cuando la ansiedad se vuelve patológica, bloquea el funcionamiento normal de una persona. Amén. Cuando hablamos de bloqueo, estamos hablando de un impedimento, de cerrar el paso. Cuando estamos hablando de bloqueo, estamos hablando de impedir el funcionamiento de un órgano de manera normal. Estamos hablando de que hay algo que te impide funcionar. Gloria a Esto es Jesús. un bloqueo. Entonces, cuando la ansiedad es de esta manera, bloquea ¿qué? La mente. Amén. Ya los pensamientos no fluyen de manera natural, sino que la persona siente que por su mente están pasando un flujo de pensamiento que no puede controlar.
Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo y no puede pensar de manera normal. Que hasta la manera de la persona hablar, la persona actuar, hasta orar. Así es. Hay personas que cuando tienen ansiedad, su mente se bloquea y no pueden orar, no tienen eficiencia en la oración. Amén. ¿Por qué? Porque se arrodillan y comienzan a pensar en el problema, comienzan a pensar en la situación, comienzan a tener temores, comienzan a pensar en el ataque y entonces esto no lo deja concentrar y no pueden escuchar la voz de Dios. Gloria a Porque Jesús. a una mente turbada no puede oír la voz de Dios. Amén. Para nosotros Gloria a escuchar Dios. la voz de Dios necesitamos estar, aleluya, en contacto, en comunión con Él y tener paz. Amén. Bendito sea el Gloria a nombre Jesús, del Señor. poderoso. Este bloqueo trae otros síntomas, como es el miedo. Gloria a Dios. El miedo se manifiesta y las personas van teniendo miedo a cosas diferentes cada Así día. es, así es. Empiezan con un miedo a la oscuridad, pero ya 2 o 3 días más tienen miedo de estar encerrados. Amén. Si no controlan ese miedo, entonces pueden llegar a tener miedo a conducir. Así Por es, ejemplo, así es. pueden llegar a tener miedo a las alturas, a montar en un avión, y así los miedos se van multiplicando Amén. y llega un momento que ya le tienen miedo prácticamente a todo. Eso es así. Otro síntoma que puede manifestar la ansiedad patológica es el enojo, la ira, por la impotencia de no poder controlar la situación. Amén. Porque eso es fuerte. Cuando usted está en una situación no la puede controlar, quiere controlarla y no puede, entonces eso le provoca enojo, ira. Y a veces reaccionan de una manera porque se sienten impotentes, se sienten irritados también y sobre todo con un estado de estrés tan fuerte que lo puede llevar a una depresión. Que ahí Eso es es. donde hay que tener mucho cuidado. Amén. Que esta ansiedad te provoca un estrés tan fuerte que te lleva a una depresión. Ahí no podemos llegar. Por eso debemos de sustentarnos en la palabra. Bendito sea el nombre Hay algo del que Señor. me impacta, Sierva, y es que usted tocó el tema del temor. Y como cuando una persona está atemorizada, pues como usted decía, se detiene. Cuando una persona se atemoriza, pues deja de avanzar y deja de crecer. Exactamente. Me llama mucho la atención, la Biblia habla de la historia de Abraham, el verso 15 de Génesis, habla de que Jehová le dice a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Amén. Y yo hablaba el día pasado de por qué Abraham estaba atemorizado y por qué Dios le dice a Abraham no tema. Y me ponía a pensar profundamente en esta palabra y llegar a la conclusión de que la vida de Abraham estaba marcada por temores, por él recibir una promesa y no tener la capacidad humanamente Así para es. ver el cumplimiento de esa Así palabra es. profética. De manera que cuando nosotros pues sentimos que no tenemos la capacidad para que Dios cumpla su promesa, eso genera miedo y genera temor y genera ansiedad. Así que por encima de todas las crisis que tú estás atravesando, si Dios te dio una palabra, Dios te Amén. va a dar Gloria la a Dios. victoria también. Así que no importa esa ansiedad, ¿verdad?, generada por la falta de cumplimiento, el cumplimiento de lo que Dios dijo vendrá sobre ti, sobre los tuyos. Amén. Gloria a Es Jesús. importante confiar en el Señor Amén. en Gloria medio de a la Dios. situación. Así es. Y creerle a Dios, que si Dios dijo, Él hará. Amén. Bendito sea el nombre de Gloria a Jesús. En Mateo 6:25 dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Hay situaciones de la vida cotidiana Así es. que nos preocupan y que a veces nosotros le damos mucha importancia, y no es que no son importantes, Amén. pero que son cosas que no son para nosotros dejar que nos provoquen ansiedad. Amén. Porque nosotros Gloria a dependemos Jesús. de Dios y el Señor es el que nos sustenta y Él es el que nos provee. Así que Dios tiene el control de nuestra Gloria a vida Jesús. y al Señor le agrada que nosotros vivamos el presente. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Es decir, que en el día de hoy yo viva dándole gracias a Dios y yo reciba lo que Dios me dio. Y el día de mañana el Señor sabrá qué va a pasar, porque va a Amén. estar cada día su propio mal o su Así propio es. pan, como dice Así es. la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. No es malo que una persona creyente padezca ansiedad, como dije ahorita, pero lo que no podemos dejar es Gloria que a Dios. llegue a ser patológica. Otra cosa que a veces las personas se preguntan si es malo o no tomar ansiolíticos. Los ansiolíticos son esos fármacos psicotrópicos que trabajan directamente en el sistema nervioso central y que disminuyen los síntomas de la ansiedad. Amén. Hay personas que dicen, ¿está bien que un creyente tome o no ansiolítico? Así es. Cuando sea necesario tomarlo, la persona lo puede tomar. Ahora, ¿dónde está el mal? Depender del ansiolítico.
Es decir, hacerte dependiente y creer que cada vez que tengas una situación vas a recurrir a un fármaco. O cuando tengas un problema, o cuando no puedas dormir, no podemos hacernos dependientes, porque cuando nos hacemos dependientes a los medicamentos, a los ansiolíticos, no le estamos dando la oportunidad a Dios para que obre en nuestra vida. Amén. Tenemos que entender que como humano un día quizás puedo sentirme mal y puedo tomarme un ansiolítico, pero yo no puedo creer que toda la vida voy a depender de eso, porque yo dependo de Dios, porque tú dependes de Dios, aleluya. Y Dios te está pasando por ese proceso, pero Él no te va a dejar ahí, Él te va a levantar, aleluya. Él te va a dar la victoria, porque Dios no pasa por los procesos para que nosotros los superemos. Amén. Amén. Y ayudemos a otros, pero no para que nos quedemos todo el tiempo en el proceso. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No podemos hacernos dependientes de ansiolíticos. Sí, en un momento lo puedes tomar, no hay problema, pero depende de Dios. Amén. Y sabe que tu situación y tu problema es Dios que lo tiene en sus manos, y Él es que te va a dar la salida. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a hablar, gloria a Dios, de personas en la palabra que tuvieron momentos difíciles. Amén. Gloria a Dios. Que vivieron momentos de angustia, de ansiedad. Por ejemplo, tenemos el salmista David. El salmista David experimentó momentos de angustia, de desesperación. Pero ¿qué hacía él en estos momentos? Él se inspiraba. Gloria a Jesús. Aleluya. Él se ponía en las manos del Señor y era humano como tú, como yo. Amén. Y él vivió momentos difíciles, pero en medio de esos momentos él se inspiraba y escribía, aleluya, palabras que hoy te sirven a ti y a mí de aliento. Amén. En medio de tu proceso, deja, aleluya, que el Señor te dé una palabra para que tú puedas ministrarle a otros. Amén. Vemos en el Salmo 41 como el salmista escribió y dijo: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, oyó mi clamor, Gloria a y Jesús. me hizo sacar del pozo de la desesperación. Amén. Él estaba en un momento de ansiedad Así es, fuerte. así es. Del lodo cenagoso, dice, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Gloria a Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Dios está pendiente de tu situación y de mi situación. Lo importante es cómo tú reaccionas frente a la ansiedad. Así es, tremendo. ¿Cómo tú reaccionas? ¿Cuál es tu confianza en el Señor en ese momento? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si te vas a quedar derrumbado o te vas a levantar y vas a decir: Dios está conmigo, gloria a Dios. Y tú y yo tenemos poder para vencer la ansiedad en el nombre de Gloria a Jesús. Jesús. Porque tenemos la palabra, porque tenemos la autoridad del Señor. Aleluya. Amén. Dios es bueno y maravilloso. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hay algo que les pasa a las personas que lo denominan el síndrome de pensamiento acelerado, que es cuando en la mente como se revolotean los pensamientos sin control. Amén. Aleluya. Entonces hay personas a veces que llegan a pensar que van a perder el control de la mente. Amén. Sí, han tenido ese ataque del enemigo y el enemigo le hace creer que van a perder el control y que van a entrar en un estado de locura y que no van a recuperar su estado normal. Eso es mentira del enemigo. Ya me está hablando de personas cristianas, de Sí, gente personas de Dios. que puede estar pasando ese proceso. Personas que Dios lo usa, personas que tienen Aleluya. ministerio de liberación, personas que han echado fuera demonios, pero los ataques a veces se vuelven tan fuertes que el enemigo quiere hacerle creer que ellos van a perder el control de su mente, y es: Dios está contigo, Gloria aleluya. a Jesús. Y el control de tu mente lo tiene el Señor, Amén. así que no le crees al enemigo, créele a Gloria a Dios. Dios. Amén. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 26, verso 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Así porque es. en ti ha confiado. Amén. Amén. Así Es decir, así que en medio de tu situación, si tu pensamiento persevera en Dios, Amén. el Señor te va a guardar. Así es. Aleluya. Recuerda como el Señor le dijo cuando Dios le habló a Pedro, que le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, Amén. pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Aleluya. Hay Gloria a momentos Jesús. que nos sentimos zarandeados, aleluya, Gloria a Dios. pero el Señor está en control, aleluya. Él no va a permitir que tu fe falle, Él no va a permitir que mi fe falle, Él nos va a sostener hasta el último momento. Sabemos que como humanos a veces sentimos como que no vamos a poder llegar, no vamos a poder vencer, pero Dios está ahí. Amén. Gloria a De Dios. manera, Gloria a Dios. sierva, que el campo de batalla, ¿verdad? La mente está siendo Bendito sea altamente Dios. bombardeada. Amén. Gloria al nombre del Gloria a Señor. Dios. De manera que hay personas que piensan que de esos procesos no van a pasar. Y algo que me impacta, usted decía, es que los procesos no son eternos. Jehová le dijo a Abraham: cuenta las estrellas. Y yo me imagino que cuando está lloviendo, que no se ven las estrellas, o está nublado y no se ven, yo me imagino que Abraham decía: ¿dónde están ahora? Pero Bendito a sea pesar el de la nombre del tormenta, de la lluvia y de que Abraham no veía la estrella en ese momento, las estrellas estaban ahí. Amén. Así que no hay proceso Bendito sea eterno, Dios. no hay batallas eternas.
Hay alguien que me preguntaba y me decía, Satanás puede saber lo que nosotros pensamos. Y Satanás no tiene capacidad de saber lo que nosotros pensamos. No va a mandar los dardos, pero cuando nosotros reaccionamos, sierva, ante ese dardo, él dice, estoy logrando lo que quiero. Así que reprende esos pensamientos negativos que quieren atormentarte y que quieren detenerte. Y yo quiero que tú digas, en el nombre del Señor, yo me voy a levantar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Poderoso Dios. Continuando con el tema, gloria a Dios. La ansiedad se manifiesta cuando nosotros intentamos o queremos controlar lo que no tenemos que controlar. Amén, tremendo. Sí, por ejemplo, el futuro. Amén. Tenemos que entender que hay cosas que no nos tocan a nosotros ni dependen de nosotros. Gloria a Dios. Hay cosas que dependen de otras personas y hay otras cosas que dependen de Dios. Amén. Pero ¿qué pasa? Que a veces uno como humano quiere controlar lo que le toca controlar a otra persona, lo que Dios tiene que controlar. Entonces eso genera un conflicto dentro de nosotros y eso le abre puerta a la ansiedad. Amén. Porque nosotros queremos controlar y qué pasará mañana. El futuro solo lo sabe Dios. Y aún de tu problema, de tu situación, de tus hijos, de tu familia, es Dios que sabe lo que va a pasar mañana. Pero ¿qué pasa? Que a veces nos enfocamos y queremos controlarlo hasta lo que pudiera pasar. Nos hacemos una imaginación, cuidado si pasa tal cosa. Y ya yo estoy preocupada porque yo pienso que va a pasar lo que yo generé en mi mente. Eso es así. Entonces todas esas cosas traen ansiedad en nuestra vida. Amén. Entonces tenemos que aprender a no querer controlarlo todo. Reposa en Dios. Muy fuerte. Descansa en Dios. No quiera controlar lo que no te corresponde. Déjale la carga a Dios. Hay una parte que te toca a ti, tú hiciste tu parte. Déjale la parte que le toca al Señor. Aún a otra persona que está a mi lado, yo lo aconsejo, yo lo ayudo, pero hay una parte que tiene que tomar su decisión. Amén. Yo no puedo preocuparme tanto porque Él no quiera, porque esa decisión es de Él. Entonces, hay que aprender a reposar más. Amén. Hay que aprender a descansar en el Señor. Amén. Para no entrar entonces en esa desesperación que nosotros mismos la provocamos. Amén. Por lo que pensamos y porque nosotros creamos nuestra mente. Vamos a descansar más en el Señor. Amén, Silva, escúchame que le interrumpa, decía, eso es tan profundo y me impactó bastante esa expresión de que a veces nosotros nos turbamos por el futuro. Exactamente hace una semana alguien me dijo, estoy preocupada. Y yo dije, ¿por qué estás preocupada? Bueno, porque mi cumpleaños lo voy a pasar sola. Un cumpleaños es como dentro de un mes. Y ya está preocupada en el día de hoy de lo que puede pasar en un mes. Entonces, mientras usted hablaba, pues, me acordaba de eso. De darle un consejo, quizás no ve en algún momento. Bendito sea el nombre de Dios. En un mes, ¿cuántas cosas no pueden pasar? Amén. Dios puede obrar, Dios puede permitir que alguien esté ahí en ese momento. Hasta la persona que tú piensas que no va a estar, Dios puede permitir que esté ahí en ese momento. Entonces, nosotros yo creo que nos falta más confianza en el Señor. Creerle más a Dios, depender más de Él. Porque la tanta preocupación es que ha llevado a la gente a estos grados de ansiedad. Y tenemos que aprender a creerle al Señor, aleluya. Y guardar nuestra mente. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Un guarda es uno que vigila, es uno que está atento, ¿verdad? Si a ti te ponen de guarda en un lugar, tú tienes que ver lo que entra por ahí y lo que sale. Entonces nosotros tenemos que ser guardas en nuestra mente. Aleluya. Tú tienes autoridad para dejar entrar o salir en tu mente los pensamientos que tú quieras. Oigan como dice la palabra. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a Jesús. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria a Dios. Entonces Dios nos ha dado la autoridad y la potestad para los pensamientos. Ellos van a llegar, pero inmediatamente lleguen, tú lo vas a llevar a la luz de la palabra y si no se sujetan, llévalo cautivo a la obediencia a Cristo, sácalo, repréndelo, échalo fuera y no te ponga a analizar y a darle mente a ese pensamiento que tú sabes que no es de Dios, que tú sabes que te va a provocar un problema, que tú sabes que te va a traer miedo, ansiedad. Suéltalo inmediatamente, no lo acaricies ese pensamiento. Tú tienes autoridad, yo tengo autoridad para llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo cautivo. Amén. Herramientas poderosas, son herramientas espirituales para que nosotros no nos quedemos cautivos, sino que nosotros pues seamos libres por medio a la palabra. Bueno, yo sé que Dios está haciendo cosas poderosas en esta tarde. Yo sé que hay vidas que están siendo bendecidas en el nombre del Señor Jesucristo. No nos vamos a quedar postrados. De allí Jehová nos va a levantar poderoso. Gloria al Señor, aleluya. Bien.
Gloria a Dios. Lo que corroborando con lo que Marilyn decía, los apóstoles de la palabra, los fundadores de iglesias, tales como Pablo y Pedro, relatan en su carta en Filipenses, Pablo relata, no se afanen por nada. Amén. O sea que el afán está a veces dentro de nosotros que estamos en la iglesia, no se afanen por nada, Amén. sino sean conocidas vuestras peticiones y la paz, después que uno comience a orar a Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento va a llegar a nuestros corazones. Amén. También Pedro relata sobre la ansiedad, o sea que la ansiedad nos puede tocar a todos, pero no podemos dejar que esto nos inunde, que esto nos llene y que no podamos pensar en quién es Dios. Porque a veces la ansiedad es la respuesta de la falta de adoración correcta a Dios. Porque a veces en vez de contemplar a Dios, de mirar quién es, que es tan poderoso, tan grande, tan bueno con nosotros, nos enfocamos en el problema y nos desenfocamos de Dios. Entonces, Amén. cuando comenzamos a mirar a Dios, que es la roca inconmovible, que Gloria no a se Jesús. mueve, que está ahí siempre para nosotros, vamos a quitar esa ansiedad de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Gloria Dios. al nombre del Señor. Hay personas que se preguntan, cuando nos referimos a este tipo de ansiedad patológica, ¿se cura? Tremendo. La ansiedad patológica se cura. Hay muchas personas que tienen esta pregunta porque hay Así personas es. que han pasado largos años batallando con una enfermedad Amén. y con una ansiedad, perdón, y no han podido Aleluya. superarla. Así es. Y hay muchos que dicen, oye, esto se cura y yo iría a salir de esto. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuál es la respuesta? Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Hablando, gloria a Dios, ya en el ámbito espiritual, creyéndole al Señor, Dios tiene poder. Amén. Y para Dios no hay nada imposible. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Sean todos bendecidos en el nombre Amén. del Señor Jesucristo. Así que le invitamos a que comparta esta Gloria a Dios. palabra. Amén. Aleluya, a través de esta plataforma Radio Retorno TV. Y Bendito este es tu sea el espacio, Señor. Rayar Impacto de Dios para tu vida. Sandy Elías, un servidor. Así que, pastora, Dios me le prosiga Amén. Dios bendiciendo. le bendiga. Ha sido un Esperamos placer. tenerla pronto con nosotros, hermana Rebeca. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga a todos.